¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, ese regalo inmerecido, incomprensible para con todos los seres humanos que creyeron, esté con todos ustedes para que dé el fruto que hubo en Cristo Jesús, la paz, la amistad con Dios, que no practicó el pecado, que fue inmaculado, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Así, bendito hermano y bendita hermana, son los deseos de este siervo, porque es el camino a la vida eterna. La vida es tener este bendito mandamiento de vida y guardarlos y practicarlos todos los días. Continuemos con la enseñanza número 43. Yo le he pedido a Dios, por medio de Jesucristo y en su nombre, por todos los seguidores, por todos los suscriptores, aquí en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Brasil, en Colombia y en todo lugar a donde Dios permita llegar esta bendita palabra, no nada más por este medio, sino yo pido por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, los que conozco y los que no conozco. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 43, capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar el versículo 10. Estamos viendo en este bendito libro el fruto del Espíritu Santo en un verdadero siervo de Dios. En este caso, apóstoles, diáconos, pastores, cómo se quedaban en los lugares a enseñar la bendita palabra. Y bueno, yo deseo que esta bendita palabra de verdad quite la ocasión al enemigo, a los engañadores y a todos aquellos que han tomado como fuente de ganancia la piedad y el camino que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo Pablo estuvo en Tesalónica, cómo también está operando siempre la oposición, los que son cristianos carnales, cristianos mundanos, que claro, así lo digo yo porque no son cristianos. La palabra cristiano significa ungido. Y si yo no tengo la presencia de Dios, si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy cristiano. Pero vaya, así se engañan, así se dicen ellos. Así los conocemos hoy, cristianos falsos, cristianos engañados. El fruto y la oposición que siempre va a haber a la verdad. Bueno, continuemos entonces después de que se metieron a la casa de Jackson, de que estaban buscando a Pablo y a Silas pues para llevarlos, ¿verdad? Y que hubo un alboroto no chico en esa ciudad, cuando no encontraron a Pablo y a Silas. Recordemos que Jackson y los hermanos les dieron una fianza y ahí nos quedamos. Dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. De noche los sacaron, ya que la gente estaba durmiendo. Como también pasó cuando, pues de cierta manera, a Pablo lo querían aprender y lo descolgaron por el muro de una ciudad. Y entonces, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo la profecía en donde nuestro Señor Jesucristo les dijo que si a Él el mundo lo había aborrecido, cuánto más a ustedes, que si yo siendo el Señor me pasó esto, cuánto más a ustedes. Y se cumple la profecía, porque también dice que así como persiguieron a los profetas, también les dijo Cristo, a ustedes también los perseguirán si es que han guardado mis mandamientos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Si es que han guardado mis mandamientos, porque sí, nos lo dice muy claramente la bendita palabra, que en San Mateo, en las bienaventuranzas, cuando Cristo Jesús empieza a dar la enseñanza en el monte, con las bienaventuranzas, y ya más o menos como a la quinta o sexta bienaventuranzas que habla de los pacificadores, ya después dice bienaventurados los que son vituperados, bienaventurados
a los que persiguen, bienaventurados, a los que digan toda clase de mal contra ustedes. Bienaventurados son, porque el Espíritu Santo reposa dentro de ustedes. Y sí, claro que hay enemistad, siempre va a haber guerra contra las tinieblas y contra la luz. Y dése cuenta, bendito hermano, con la palabra, cómo en los seres humanos podemos identificar quiénes tienen luz y quiénes tienen tinieblas. Todos aquellos que nos atacan y todos aquellos que la bendita palabra, por medio de los siervos, los ataca, pues entonces hay rivalidad. A mí alguna ocasión me decían, tú tienes demonio, tú estás mal, tú no tienes una iglesia, no tienes cobertura, no tienes esto. Tú estás mal, simplemente ya con cristianos engañados que ya no se puede hacer nada por ellos, únicamente dicen, tú dices que todos tienen demonios. Entonces yo le digo, bueno, ok, tú y yo discutimos, ¿verdad?, sobre las enseñanzas cristianas. Tú dices que yo estoy mal y yo digo que tú estás mal. Entonces aceptemos que si hay un lado contrario. Si yo soy el malo, pues bueno, estás tú entonces testificando con tus hechos al acusarme que si hay un lado opositor, ya sea yo o ya seas tú. Pero hay un lado que nos hace estar en contra, ¿sí? ¿Quién esté bien? Bueno, eso se lo dejo a Dios. Mi conciencia está tranquila. Algún día vamos a estar en el juicio de Dios y entonces Cristo Jesús, el juez, va a decir, porque el juicio empieza por su casa, quién estuvo bien y quién estuvo mal. Mientras, pues si no quieres saber de la verdad, que está en la bendita palabra, si te sigues aferrando a tus razonamientos, pues algún día la luz va a manifestar allá arriba. Pero date cuenta, yo le decía, no a uno, sino a varios, date cuenta que sí hay una batalla, date cuenta que si hay enemistad, seas de un lado o seas del otro. Entonces, generalmente el fruto de Satanás nos atacan. El fruto de Dios es hablar con el Evangelio, hablar la verdad, con la bendita palabra, pero generalmente el fruto de nosotros no vamos y nos metemos a sus sinagogas a atacar, simplemente nos metemos a hablar la verdad, a dar testimonio de Cristo, nada más. Y si ellos están torciendo las escrituras y están engañando a las ovejas, claro que el fruto es tratarse de defender y tratarse de decir que nosotros no estamos en la verdad. Pero lo que sí, bendito hermano y bendita hermana, dése cuenta de la oposición. Dese cuenta. Ahora usted dirá, en mi iglesia no pasa eso. No, pues ya no, estamos en la apostasía. Esto nos pasa a los pocos que quedamos en la verdad. A los pocos, porque de cierta manera los que están en el mundo y los cristianos que pecan se unen, como ya lo vimos, se juntan. Y los que no, los que están en la luz, son pocos el día de hoy. Bueno, entonces mire, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas de ese lugar donde los querían aprender, los enviaron de noche hasta Berea. Se fueron de noche, llegaron, Berea no estaba tan cerca. Recuerda, se iban caminando, a veces iban en barcazas. Dice, y ellos, habiendo llegado, otra vez ponga atención, entraron en la sinagoga de los judíos. Lo mismo que en cada lugar hacía Dios por medio de un instrumento santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, primeramente con nuestro Señor Jesucristo. Y sigue la historia viva con Pablo, con Pedro, cuando lo primero que hacían en cualquier ciudad donde iban, que ya no era Israel, lo primero que hacían era entrar a la iglesia o a las sinagogas de los circuncidados. Recordemos, ya le dije yo la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, porque también esa iglesia se estaba expandiendo. Por celos, pero no por celo de Dios, sino por celos porque el cristianismo estaba creciendo.
Entonces, llegando, entraron en la sinagoga de los judíos. Acababan, ya habían sido latillados, ya habían sido encarcelados, los estaban buscando. Mire, yo cuando leo la palabra me ha ayudado mucho a no leerla nada más por leerla, sino a remontarme y a meditar esas escenas de contradicción. Toda esa gente que no era la que hoy está en las ciudades, sino era gente más agresiva, porque pues de cierta manera la ley estaba muy corrompida, que era en Roma, que era en otras partes también, estaba muy corrompida y estaban contra los cristianos, y casi siempre la autoridad le daba el razonamiento a los que no eran cristianos, cuando mataban a un cristiano, cuando lo latillaban. Entonces yo me remonto a las escenas de toda la gente como loca buscando a Pablo y a Silas para matarlos, para encarcelarlos, para llevarlos al tribunal, para golpearlos. Pero ya vimos también anteriormente una escena en donde Pablo fue apedrado, en donde Pablo fue ya latillado. Entonces vemos varias escenas y yo le doy gloria a Dios, porque Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y ahí está un verdadero guerrero de Jehová de los ejércitos, un verdadero soldado que lleva este fruto, que lleva esta vestimenta. Pablo, Pedro, Silas y todos aquellos que nos dejan una enseñanza viva para poder identificar la verdad y la mentira. Entonces, vemos cómo él, amenazado, no le importaba su vida. Es muy importante esto, porque yo siempre le recuerdo un versículo que a mí, cuando me pongo a meditar y veo el fruto del Espíritu Santo en una guerra en que nadie puede detener la palabra, y Satanás no puede detener la palabra ni con sus instrumentos, algo que dijo Cristo, ¿verdad? Aparte de que no nos iba a dar un espíritu de cobardía, también nuestro Señor Jesucristo dijo: no teman a los que les puedan matar el cuerpo. No. De hecho, hay otra cita donde dice: bienaventurado al que maten corporalmente por el Evangelio, por dar la verdad. Su galardón será grande en los cielos. Entonces, estos hombres no le temían a la muerte corporal porque sabían que este cuerpo regresa al polvo. Le temían a cuidar la vida que trajo Cristo, que es el Espíritu. Y que ahí yo sí le tengo temor, ahí sí yo le tengo horror a la muerte por el pecado. Porque esa muerte es eterna y me quita la dádiva y el regalo que me trajo Cristo Jesús. Ahí sí soy cobarde. Ahí también Pablo era cobarde y cualquiera de estos hombres era cobarde. Mas no para ir a cumplir el Evangelio, como dicen Gálatas o en Corintios: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Bueno, entonces dice: y estos, los de la sinagoga de Berea, dicen el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, esta cita bíblica en muchos cristianos se las da: y sea como los de Berea, y sea como los de Berea. Y bueno, ya, de veras, a mí me da todavía molestia recordar esos pastores fraudulentos que usan versículos bíblicos como este, pero no hablan de la verdad ni con el contexto. Para empezar, bendito hermano y bendita hermana, estos serán más nobles. Sí, una de las características que nos deja Dios cuando se nos llega con el Evangelio, seamos del primer pueblo o no seamos del primer pueblo, es el cerrar la boca y nuestra sabiduría y saber escuchar con atención. Cuando a mí me dicen, como testimonio personal, antes de ser cristiano, y me dicen: la Biblia, yo antes de ser cristiano sabía que era palabra de Dios. Y aunque fuera católico y aunque no tuviera la verdad,
sabía que era palabra de Dios. Entonces, de cierta manera, pues se le tiene un respeto, porque recordemos que Pablo, Silas, llegaban a hablar con la palabra siempre. Y con el Antiguo Testamento. Siempre daban testimonio con la bendita palabra. Entonces, cuando alguien llega a decirle, oye hermano, vamos a abrir la Biblia y vamos a compartir nuestras enseñanzas, vamos a ver, a escudriñar, pues cuando se habla de la palabra, ¿por qué me voy a enojar? Como los de Tesalónica, que se acababan de molestar, porque se les hablaba con la palabra. ¿Por qué me voy a molestar si es palabra de Dios? Entonces, ahí vamos viendo un punto. Ahora, ¿estos serán más nobles? Ahora, hay gente como Cornelio, aunque estos no eran gentiles, pero que tenían hambre. También habían judíos de la circuncisión. Muchos creyeron, hermano, en los tiempos de Cristo. También en los tiempos de Pablo y más adelante. Y hoy también. Hoy también hay testimonio de que muchos judíos han sido convertidos al cristianismo en todas las épocas. Bueno, eran más nobles, ¿sí? Más mansos, para escuchar y tener temor, que es la palabra de Dios. Porque yo no voy a ser noble si alguien viene a hablarme con sus razonamientos y si no me habla con la bendita Biblia. Bueno, entonces aquí está, que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y aquí está algo muy importante, un fruto, escudriñando cada día las Escrituras, porque cada día se les daba la palabra. Como en el Antiguo Testamento, recordemos que a un judío en aquellos tiempos se le llevaba las profecías de nuestro Señor Jesucristo, a las profecías de Dios que daban testimonio de libertador, del perdón de los pecados, de una nueva era, y ellos con solicitud escudriñaban las Escrituras. Y yo le voy a decir que eran las del Antiguo Testamento, porque todavía aquí, bendito hermano y bendita hermana, empezaba apenas a ver estas cartas. Todavía no había Nuevo Testamento, pero en el corazón de la primera iglesia que comenzó la obra de Cristo, que fueron los primeros 12 discípulos, y a los que se les iba enseñando que la palabra se les iba quedando en el corazón. Recordemos, por ejemplo, que los tesalonicenses, pues hay una carta para ellos a los corintios, y de ahí se hace el Nuevo Testamento. Entonces, ¿con qué enseñaba Pablo? Enseñaba con las Escrituras, porque estos se escudriñaban del Antiguo Testamento, las profecías, y Pablo, lo que Cristo Jesús le había puesto en el corazón, que se fue escribiendo a través de los tiempos, estas cartas, estas epístolas, o estos libros como el libro de los Hechos, que escribió Lucas, este libro, bueno, se dan lugar después. Así que estos se escudriñaban cada día las Escrituras para concordar, oye, a ver, sentémonos, mira, ¿sabes qué? Moisés profetizó, ya viste en Génesis, dice que iba a venir alguien y iba a apachurrar la cabeza y esta libre de herir el calcañar. Ya viste que en Isaías dice que viene como cordero, que no va a enmudecer, que lo van a rodear como todos. Oye, es lo que le hicieron, es cierto, y escudriñaban y eran más nobles para escuchar y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que le estaba diciendo Pablo coincidía. Entonces, para ver si estas cosas eran como Pablo, ya en el Nuevo Testamento estaba introduciendo el bautizo, estaba introduciendo algo que ellos desconocían, y para ver por qué. Desde el Antiguo Testamento se nos da testimonio de Cristo, se profetiza, siempre estaba profetizando Dios una libertad, una victoria sobre el mal, etc. Bueno, dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, no pocos hombres, como también en Tesalónica, recordemos que habían creído muchos, mujeres nobles, pero que hubo un alboroto ahí, que se acuerda que vimos que contrataron gente ociosa para parar la palabra, y tuvo que salir Pablo de noche. Bueno, aquí fueron más solícitos, fueron más humildes,
como dice la palabra. Entonces, sí, no estábamos en los tiempos de apostasía. Aquí sí yo digo, bendito hermano y bendita hermana, que había un avivamiento, no como hoy, que hay una... Aquí en México, por ejemplo, han venido cantantes que se dicen cristianos, que cobran entradas, que llenan un estadio y dicen que hay un avivamiento. O iglesias también donde hay 50, 100, 200 personas que se caen al suelo y gritan como demonios y dicen que hay un avivamiento. Hermanos benditos, bíblicamente estamos en los tiempos finales. Y recordemos que en Tesalonicenses y en otras citas bíblicas, Cristo Jesús dijo muy claramente que no iba a venir sin que primero se presentara la apostasía en la iglesia. Y recordemos, la apostasía es la infidelidad, la ingratitud de guardar el pacto para el cual fuimos llamados y estar practicando el pecado. Esa es la apostasía en la mayoría de las iglesias que Cristo Jesús llamó. Entonces, no estaba todavía la apostasía, sí había un avivamiento porque muchos creyeron. Ahora, digo hoy también, yo le voy a decir algo, dése cuenta, en una congregación disfrazada de ángel de luz, con ministros del diablo, pueden convertirse, bueno, no convertirse, perdón, pueden disque creer 50 personas que vayan por primera vez y digan, ¡oh! Un avivamiento aquí. Sí, creen porque no se les dice el pacto ni el evangelio como es. Ya le he dicho, yo tengo la experiencia. Yo en muchas iglesias, en la mayoría, cuando uno va por primera vez y yo llevo a mi compadre o llevo a mi tío por primera vez y lo convenzco y va a ver, vamos pues. Oiga, Dios lo ama, haga esta oración y Cristo Jesús va a entrar en su corazón y va a ser salvo y va a tener bendición y va a tener a Dios y usted bautícese para que sea hijo de Dios. Pues a todo dar, pues adelante, sí. Y va a tener bendiciones y va a tener, pues sí. Pero el evangelio no es ese. Recuerde que en Corintios, Pablo dijo muy claramente, a mí Cristo no me envió a bautizar. Yo de hecho me quedaba meditando antes en ese versículo porque, ¿cómo no? Pues si Cristo mandó a bautizar. Ahí cuando Cristo Jesús murió y resucitó, ¿qué les dijo a sus discípulos? Por tanto vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. Y luego dice en Corintios, pero hay que leer el contexto. Dice, no me vine a bautizar, sino a predicar a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, para los gentiles locura. Claro, entonces yo predico, por ejemplo, como Pablo, ¿verdad? El evangelio de que el pecado entró por un hombre al mundo, por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, que Satanás fundó el mundo, que nosotros estábamos engañados y que perdimos la presencia de Dios y que para poder tener yo la luz, la resurrección, mediante la fe y el poder que me trajo Cristo, que necesito dejarme comprar, necesito morir a toda la vana manera de vivir y creer que la bendita palabra me dice que todo lo que yo hacía que no era de Dios. Entonces necesito escuchar el pacto de Dios por medio de Cristo como mediador, conforme es, y meditar y decidir voluntariamente si tomo mi cruz o no tomo mi cruz. Entonces, aquí, cuando dice que estaban escudriñando, claro que se les llevó el evangelio como es, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña, así pone parábolas Dios. ¿Qué hombre, antes de construir una casa, no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla? Porque cada uno de nosotros que somos llamados, vamos a edificar nuestra casa en la roca, pero voy a ver si tengo la suficiente fe para poderla acabar. Entonces, sí es muy importante que Pablo, cuando dice que daba testimonio y escudriñaban, es porque Jesús, en el momento que dijo, el que no toma su cruz,
El que no está crucificado juntamente conmigo, el que no va a ser salvo. Entonces, el creer, bendito hermano y bendita hermana, es la acción de dejar las tinieblas y de empezar una nueva vida de todo corazón. Ahora, en aquel entonces sí estaba el avivamiento, no estaba la apostasía, muchos creyeron, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, hablamos de gente de dinero, estudiada, porque pues ahora sí que una de las características de los griegos era que se conoce, de hecho, en el mundo, que de ahí viene mucha filosofía. Los griegos era gente culta en el mundo, porque yo no le llamo culto a algún filósofo que tenga mucha letra del mundo. No, la verdadera sabiduría proviene de Dios, pero bueno, así se les reconocía en aquel entonces, gente distinguida con enseñanzas en el mundo, y es muy importante también esto que estamos viendo, porque el bendito evangelio, cuando se escucha, no importa el estatus social, no importa si una persona tiene dinero, no tiene dinero, si una persona tiene profesión, no tiene profesión, cuando verdaderamente se escucha y uno es noble para escuchar con atención, hay un poder que Dios ha dejado en el Evangelio, en su palabra y en el Espíritu Santo por medio de un siervo para convencer al mundo de pecado y entregarse. Entonces, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice, cuando los judíos de Tesalónica, fíjense nada más, ahorita vamos a ver esto, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fíjense nada más el fruto del enemigo. O sea, ya no estaban en su ciudad, ya se habían ido. Pero, ¿cómo el trabajo del diablo, por medio de sus instrumentos, van a opacar, van a contradecir, van a apartar, van a matar? Recordemos que ayer yo le estaba diciendo, bendito hermano y bendita hermana, como Herodes, cuando se enteró que había nacido un rey, proféticamente, un libertador, mandó matar a todos los niños. También en Egipto, cuando se enteró Faraón que había nacido un libertador, igual también mandó matar a todos los niños. De igual manera, Satanás sabe perfectamente bien cuando un hombre está siendo llamado por Dios, por medio del Evangelio, y está naciendo. Satanás sabe perfectamente bien y sabe el peligro, porque sabe que si ese niño no se le estorba o no se le contradice o se le trata de apartar, puede llegar a ser un libertador, puede llegar a ser un sacerdote, puede llegar a ser un varón a la estatura de Cristo y puede ser un instrumento en contra con el conocimiento y en contra para descubrir el fundamento de Satanás. Entonces, generalmente es el fruto de Satanás. Cuando ve que gente está creyendo, cuando ve que gente, pues es el momento de Satanás, porque sabe que puede irlos a confundir. Sabe que un niño es más fácil confundirlo que a alguien que ya alcanzó una estatura espiritual. Espero que vayamos entendiendo esta profundidad. Entonces, cuando ellos supieron que también en Berea estaba el Evangelio, fueron los que habían causado un gran alboroto a seguir a Berea, a Pablo y a Silas. Dice, fueron allá también y también alborotaron a la multitud. Y ya le dije la vez pasada lo que es alborotar, tratar de confundir y decir, no, mira, no solo a mí, así me... Ve,
Ellos no tienen ni un lugar donde predicar. Ve cómo vienen de sus pies todos sucios. Ve cómo vienen todos sudorosos. Hermano, aquí está Dios. Aquí tiene sinagogas, tiene lugares donde congregarnos. Vean cómo estamos vestidos. No le crean a esa locura. No es cierto que tienes que morir. No es cierto que tienes que sufrir. Eso no es Dios. Dios es amor. Dios te quiere. Dios te ama. Dios quiere a tus hijos. Dios quiere que seas un profesionista el día de mañana, que tengas dinero, y tratan de confundir y alborotar a la gente. Se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, porque lo he vivido en carne propia y en espíritu. Dios me lo ha permitido ver en el tiempo que me ha permitido tener ovejitas, siempre en los lugares de oposición. Ahorita les digo que ya estamos más tranquilos porque Dios me estacionó quizás en una prueba, sigo dando la palabra, pero me quedé con hermanos y hermanas que ya tienen un crecimiento espiritual y que ya son fuertes. Pero en su momento, tiempo atrás, cuando en otros lugares, cuando yo podía caminar, hermanos benditos y hermanas benditas, en todo lugar siempre hubo oposición, siempre hubo quien llegara a tratar de confundir, a tratar de alborotarlos y a tratar de bajarlos de la cruz. Bueno, dice entonces, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, porque estaban buscando más que nada a Pablo. Entonces, aquí aparece también ya un varón, como ya lo vimos la vez pasada. Recuerde que alguna ocasión que Pablo llegó a una ciudad, encontró a un siervo que daba buen testimonio de él, que era Timoteo, en donde un hermano, Bernabé y Juan, ya no quisieron ir con él, con Pablo, se separaron, y Pablo tomó a Timoteo y se lo llevó. Ya dimos testimonio de eso. Y recordemos que este varón, pues fue un varón que tuvo un crecimiento espiritual. De hecho, hay 2 epístolas que van dirigidas a Timoteo en una obra que Dios le había encomendado por medio de Pablo, y en un lugar ineficiente donde había o estaba introduciéndose el pecado. Bueno, pero ahí están las cartas de 1 Timoteo y 2 de Timoteo. Para los que tienen hambre, ahí están en YouTube. Búsquelas como las ha buscado La Puerta Angosta. De hecho, los suscriptores pues deben de tener todas las enseñanzas a su disposición. Bueno, entonces dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, para que no lo apedraran. Y recordemos que todo esto es de Dios. Yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros no le tememos a la vida, pero Dios, Él decide cuándo terminamos nuestra obra, cuándo vamos a reposar. Yo, a los que van dando un seguimiento, di un pequeño resumen sobre eso. Todavía no era tiempo de Pablo, así que todo lo mueve Dios. Lo llevaron al mar para que no lo aprendieran, y Silas y Timoteo se quedaron allí dando un seguimiento a los que habían creído, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. También de igual manera en Tesalónica, y en donde ya había pasado Pablo, se quedaban hermanos a darles un seguimiento a los que habían creído. Bien, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, a Grecia, a Atenas. La primera vez que va a Atenas, recordemos que a Pedro se le encargó el evangelio de ir a los judíos, de quedarse con los judíos y no salir de Israel. Mas a Pablo se le encargó el ministerio a los gentiles. Y sí, cada que llegaba Pablo a cualquier lugar, lo primero que hacía era ir a los judíos, pero principalmente también tenía la tarea, y no la descuidaba, de predicarle a los gentiles. Entonces, fue encaminado para ir a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él,
lo más pronto que pudiesen y salieron. Ahora, les ordenó ya a Timoteo y a Silas. ¿Sabes qué, Timoteo? ¿Sabes qué, Silas? Manda a decir Pablo que una vez que ustedes dejen organizado aquí con pastores, con hermanos, que dejen organizado y que hayan convencido a la gente que alborotaron, dice Pablo que lo alcancen. Una vez que hayan dejado ordenado ahí, que lo alcancen lo más pronto que puedan. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la obra de Dios es siempre con un cuerpo, es siempre con ayuda, es siempre porque así lo dejó Dios. Que nosotros somos miembros los unos a los otros y yo no le puedo decir a la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, ni le puedo decir al brazo, no te necesito, sino aquí nos deja Dios algo maravilloso, una herencia muy hermosa, que es un cuerpo que es la iglesia, para trabajar mediante su bendita presencia y mediante la bendita fe en esta obra. Dice en el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya había llegado Pablo en Atenas, vamos a ver también que no perdía tiempo Pablo. Estamos viendo, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el fruto de Dios por medio de un verdadero siervo, el evangelio, el sentir, la misericordia de los que no conocen a Dios, el trabajo arduo todos los días. Entonces, Pablo estaba solo, recordemos, ¿verdad? Entonces dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, porque, pues, de cierta manera, Pablo nunca había salido de esos lugares donde nació, de Tarso y de esos lugares. ¿Por qué? Porque era un fariseo a los pies de Gamaliel, que se dedicaba al primer pacto y a las cosas. Entonces él no salía, no conocía. Y en las enciclopedias, en historia ya del mundo, en la filosofía del mundo, sí nos da testimonio que los griegos, no nada más los griegos, sino también Roma y muchos otros países, pues tenían muchos dioses, estaban entregados a la idolatría y eran filósofos también. Ahora, es muy importante saber aquí que el espíritu se enardeció, y espíritu viene con I minúscula. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el llamamiento de Dios es cuando éramos de carne. Acuérdese lo que dijo Cristo Jesús: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, yo en el bautizo, por fe, crucifico mi carne, y el discipulado, mediante la fe, mediante el poder de Dios y mediante sus manos, me empezaron a moldear, me empezaron a dar una forma hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es un ser espiritual, que es un ser angelical. Recordemos en San Juan 4, en el capítulo 4, en donde Jesús le dijo a la samaritana: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Apocalipsis también dice que Dios es Dios de espíritu. Entonces, para poderle servir, cuando dice mi espíritu se enardecía, así como también dice de Juan cuando estaba en la isla de Patmos, que el día del Señor él estaba en el espíritu. Y yo espero y deseo de todo corazón, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús venga lo encuentre en espíritu y no en carne, porque es otra manifestación. Los cristianos de carne están abajo, están en el mundo, están deleitándose con las cosas pasajeras y los ídolos de este mundo. Un ser espiritual está atendiendo los negocios de Dios, está totalmente estimando como basura, por ser espiritual, todo lo que es de la carne, todo lo que es pecado. Entonces, un ser espiritual tiene misericordia porque tiene la vista, tiene el sentir de Dios, y se enardecía. Pablo en ese momento se enardecía
de ver la idolatría que había ahí, ¿verdad? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo que desde el Antiguo Testamento, el único pueblo que conocía al Dios de los cielos, de la tierra, el Creador, fue el pueblo hebreo, nada más. Todos los demás naciones, como yo se lo dije, algunas enseñanzas anteriores, eran idólatras. Y todo esto vino, bíblicamente, a los que han estudiado, vino desde la Torre de Babel. Desde ahí empezó la idolatría. Desde ahí, cuando todos hablaban una sola lengua. Cuando Dios les había mandado, después del diluvio, multiplicarse y llenar la tierra. Y multiplicarse es darle hijos a Dios el día de hoy, no hijos del diablo, multiplicarnos y poder transmitir por gracia lo que dimos por gracia, las enseñanzas, y llenar el mundo del evangelio. Pero un cazador llamado Nimrod, de la descendencia del hijo de Cam, ya profetizado por Dios, entonces congregó a toda la gente para que no se multiplicara, para ir en contra, ya desde aquel entonces, como enseñanzas como una sombra, en contra de los mandamientos de Dios. Congregó a una gente y dijo: vamos a hacer un edificio, una cúspide que llegue hasta los cielos, que es el veneno que trajo Satanás, la altivez, la soberbia. Y bueno, la historia de Génesis, que está viva, nos enseña que este hombre tuvo una mujer, tuvo un hijo, murieron, y de ahí empezaron a decir: el sol es Nimrod, la luna es su mujer, y empezaron a dar testimonio de una trinidad. Y ahí empezó, y claro que mientras se estaba construyendo la Torre de Babel, primero muere Nimrod, la mujer es la que empieza a meterles todo esto, y de ahí viene la reina del cielo, de ahí viene lo que el catolicismo mete disfrazado con la famosa guadalupana, que no es bíblica, porque lo que es bíblico es María, no Guadalupe. Esa mujer ni aparece en la Biblia. Tiene de hecho pues un significado la palabra Guadalupe, que de hecho es un nombre español, ni siquiera es un nombre hebreo, que viene compuesto por dos cosas: Guadalupar. Pero bueno, ahí, bendito hermano y bendita hermana, viene la reina de los cielos, viene el sol, vienen las estrellas, viene todo eso. Y cuando mueren, pues este pueblo, como Dios les confundió la lengua, a cada uno, por eso se llamó la Torre de Babel, en aquel entonces, que significa confusión de lenguas, pues cada uno se fue con su lengua y su dialecto. Pues ya, si conocían en ese momento a la reina como Astarte, bueno, en otra lengua se llamó Astarot, en otra lengua se llamó de diferente manera, pero siempre conllevada a la misma mujer y al mismo sol y a lo mismo, pero con diferentes lenguas. De ahí viene Baal, de ahí vienen todos los ídolos, de ahí. Entonces, la gente, pues cuando ya no se entendía bíblicamente, se empezó a ir cada uno por un lugar y se empezó a llenar la tierra, ¿verdad? Uno de ellos fue en Grecia. Se empezó a llenar la tierra a través de siglos, y ya iban con esos ídolos, que todos los ídolos que tenían los romanos, los griegos, concuerdan con diferentes nombres con todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, recordemos también que la fundación del mundo la trajo Satanás y la idolatría. Entonces, cuando él vio la ciudad entregada a la idolatría, el espíritu se enardecía, porque Dios nos hizo para adorarlo, y precisamente el fruto de Dios y el trabajo es sacarnos de la ignorancia, sacarnos, porque el hombre fue cableado, fue diseñado para adorar a algo,
así nos hizo Dios. Y claro que cuando nosotros no sabemos y no se nos ha presentado al verdadero Dios y a nuestro Señor Jesucristo, por naturaleza terminamos adorando dioses que no son. Hasta los que se llaman, hay un nombre a los que no creen en Dios, ahorita se me fue, a los que no creen supuestamente en nada, ateos, ¿sí? Hasta esos son idólatras, porque hasta los ateos terminan adorando a sus esposas, a sus hijos, un trabajo, hasta ellos terminan adorando a un futbolista, una colección de relojes, terminan adorando algo, porque así nos ha cableado Dios, así nos ha diseñado Dios. Bueno, entonces dice, aquí en el 17, así que discutía en la sinagoga de los judíos. Otra vez, nuevamente, fíjese bien lo que le digo, otra vez fue Pablo a meterse a la sinagoga, ahí en Grecia. Habían judíos también, ya le dije, se estaban expandiendo también por el celo, no que tenían de Dios, sino por el celo que tenían contra los cristianos. Entonces, así que discutía en la sinagoga con los judíos, y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y yo creo que discutía con ellos diciéndoles, ¿cómo es posible que no haga nada por este pueblo? No haga nada por esto. Claro, pues discutía sobre todo con las escrituras con ellos. Ahora, aquí no dice que eran nobles los judíos, porque cuando la bendita palabra de Dios dice discutía, es cuando hay oposición. Es cuando yo, por ejemplo, también hoy con un cristiano carnal, con un cristiano que se dice cristiano, pero es del mundo, y Dios por primera vez me permite llevarle el evangelio o llevarle la palabra y hablarle con la palabra, mira, esto, discute, no, es que tú lo entiendes así, es que esto no es así, pero ellos no agarran con citas bíblicas para poder testificar lo que están afirmando, sino que se enojan y se molestan y discuten y no permiten que uno siga tratándoles de ayudar, como los que acabamos de ver de Berea, que escudriñaban y eran nobles. Aquí todo lo contrario, contendían o discutían contra Dios, contra Cristo, porque ya sabemos que Pablo era un instrumento que únicamente anunciaba las buenas nuevas del Evangelio. Dice, y discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, bueno, en el primer pacto, ¿verdad? Porque había gente como Pablo, que ya vimos cuando era judío, que Pablo era piadoso en el primer pacto. Así también había gente, no todos los judíos eran hipócritas como los fariseos, los saduceos y los escribas, no todos. Habían algunos que sí guardaban la ley, como Pedro, como Tomás, estos que eran judíos antes de que Cristo Jesús apareciera en sus vidas. Se da testimonio la bendita palabra, María, José, que eran judíos temerosos, piadosos en el primer pacto. Bueno, dice, y en la plaza cada día daba la palabra también, aparte de la sinagoga, iba a la plaza y iba con los gentiles a los que concurrían. Y en la plaza, porque pues bueno, le pongo un ejemplo. Aquí en México, por ejemplo, cuando no había luz, cuando no había tecnología, que a mí todavía me tocó hace 40 años, 40 y tantos años, que mi madre me mandó a su pueblo por mi abuelo, porque iba a ser operado aquí. Yo tenía como 12 o 13 años. Bueno, en aquel entonces ese pueblo que estaba muy arraigado de la ciudad, muy separado, que se llegaba de hecho por caminos vecinales, no había luz, no había tecnología, no había tele, no había nada. Entonces, generalmente el pasatiempo de la gente era salir a la plaza. Así se les llama aquí en México a los lugares de un pueblo, la plaza, un kiosco, un parquecito en donde pues venden nieves, paletas, bebidas, ¿verdad? Y salen a platicar, pues era la diversión que tenían. De igual manera en Grecia, pues salían a las plazas en la tarde o a ciertas horas a platicar, a distraerse un rato, y ahí aprovechaba Pablo porque eran lugares muy concurridos, y ahí aprovechaba
para hablar el Evangelio. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querría decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero vamos a meditar esto, bendito hermano y bendita hermana. Y recuerde que todavía no llegaban Pablo ni Timoteo. Recordemos que este hombre no dijo, ay, no me espero, no vaya a ser que se me lance, no. Este no perdía tiempo, estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, la misericordia. Bueno, aquí en el 18 ya le había comentado yo que Grecia era un país, Atenas, en donde eran muy leídos, en donde tenían mucha sabiduría del mundo. Y yo quiero decirle algo y hacer una pequeña pausa para escudriñar bien la palabra, para deshebrarla bien. Alguna ocasión Cristo decía, Padre, te alabo, porque tú has ocultado estas cosas para los sabios y los ricos. Te alabo. Ahora, se puede contradecir con lo que dice en Timoteo. Esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sean ricos o sean sabios o no. Pero cuando Jesús dice eso, es porque sabe perfectamente Dios, que es nuestro Creador, que un hombre que tenga mucha letra del mundo, se vuelve loco con los temas del Big Bang, que del mono, que la vida empezó en el mar, que mira cuántos millones, y se basan y le creen a estadísticas que supuestamente están comprobadas, pero yo no lo sé. Entonces, es muy difícil, yo se lo digo porque también, por decirle, alguna ocasión, Dios me permitió predicarle, no una, pero una de las muchas ocasiones, predicarle a un varón que tenía profesión ya grande, que era muy leído, que tenía mucha cultura, que sabía de mucha política y tenía mucha cultura en el mundo. Y cuando yo me acerqué y Dios me permitió por varios días predicarle, pues él discutía, porque y hacía argumentos y preguntaban, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, la Biblia dice que Adán y Eva tiene 6,000 años de que Dios principió aproximadamente. ¿Y por qué entonces hay huesos de seres humanos que tienen millones de años? ¿Y por qué esto? Y entienda, el universo, la Biblia dice que Dios salió de su mano, de su boca todo. Y yo no creo en eso, yo creo en el Big Bang. Y bueno, y entonces es muy difícil. Claro que la Biblia, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el que tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra en el corazón, hay respuesta para todo, para todo, inclusive para las preguntas, porque Dios en su momento me permitió con la Biblia aclararle, y este varón se molestaba al principio, se enojaba porque ya no podía responder contra la sabiduría y los razonamientos de Dios. De hecho, terminó por entregarse, pero después de un tiempo, no luego. Pero no así pasa con todos. La mayoría no quiere saber, porque la mayoría, precisamente por eso el estudio, por eso la sabiduría, la filosofía, va en contra de esto, porque los enloquece. O sea, es muy difícil llegar el día de hoy con un joven que ya tiene una carrera, que ya está estudiado, a querer hablar con la bendita palabra de Dios. Es muy difícil. Es más fácil ir con una persona sin letras, que no estudió. Es más fácil que el Espíritu Santo la convenza. Espero que vaya entendiendo. Y también de los ricos, porque los ricos
pues no dejan, esa es su confianza, ese es el dinero, sus lujos, sus negocios, es su vida, no lo van a dejar. Entonces es muy difícil. Ahora, aquí en Grecia habían muchos filósofos, ¿sí me entiende, verdad? O sea, ya esa sabiduría enloquece, la del mundo. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En 1 Corintios dice, porque Dios ha dejado como loca la sabiduría de este mundo. Así lo dice la palabra. Y sí, efectivamente. Entonces, aquí vemos que habían algunos filósofos, porque así también se manifestaba que en aquel lugar, Grecia, que había gente muy estudiada. Dice, de los epicúreos y de los estoicos, creo que eran grupos de estudiosos que así se les identificaba. Dice, disputaban con él. Claro, ya le dije por qué, ¿verdad? ¿Por qué disputaban con él? Cuando Pablo trataba de dar una enseñanza, pues ya le dije algunos de los argumentos que a mí me ha tocado. Dice, y unos decían, otros que no eran filósofos, otros decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahora, aquí fíjese bien, palabrero, meditemos. Pablo, como dice la bendita palabra de Dios, que un buen escriba saca tesoros antiguos y tesoros nuevos de su corazón. Que una persona que tiene el Espíritu Santo habla con denuedo la palabra para mostrar con la sabiduría de Dios y con esta espada que es mucho más fuerte que la del diablo para tratar de convencer y quitar todo argumento de incredulidad que no es de Dios. Entonces, palabrero es que Pablo no dejaba de hablar, que hablaba con denuedo y denuedo y denuedo y denuedo la palabra. No así el día de hoy, porque estamos viendo el fruto de un verdadero varón de Dios, que a cualquier cuestión, a cualquier duda, él se las estaba tratando de resolver. No hoy, como los grandes apóstoles que llegan a dar una enseñanza y nadie los puede interrumpir porque no conocen la Biblia. Porque si uno levanta la mano dentro de la congregación y le quiere hacer una pregunta o un cuestionamiento de cualquier otra cosa, no se puede, no lo interrumpan. Bueno, entonces, aquí vemos, bendito hermano, otro fruto que hablaba con denuedo, ¿verdad? Dice, otros decían, unos discutían con él, otros decían, ¿qué palabrero es este? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Y mucha atención. Esto quiere decir que también habían predicadores en aquel entonces de otros dioses. Sí, como hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuántas sectas hay? ¿Cuántas sectas hay que se disfrazan de ángeles de luz, que manejan la Biblia y que predican diferentes dioses? Porque así lo dice en Gálatas, que dice, aunque otro venga con otro evangelio, sea un ángel, aunque no hay otro, dice, pero que sea anatema. De igual manera también hoy, ¿verdad? Los musulmanes en Arabia, ¿cómo están creciendo? ¿Cómo tratan de predicar nuevos dioses que no son el Dios del cielo y de la tierra? El único libro vivo que habla del único Dios y de la única verdad es la bendita Biblia, pero tiene que ir mezclada con un siervo santo que tenga el Espíritu Santo. Es predicador de nuevos dioses, dice, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, medite, gente nueva, gente que tenía costumbres, y recuerde que el Evangelio de Jesús es muerte, es cruz, es bautizo, son pecadores, arrepiéntanse, claro, con la bendita palabra, el Evangelio de Jesús. Y también les hablaba de la resurrección, del juicio final, de que todos los seres humanos vamos a tener algún día un juicio, y que los que se arrepintieran y los que creyeran iban a ser resucitados para vida eterna, y los que no, para condenación.
Bien, dice entonces en el 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que era un lugar donde se reunía la gente a ver obras de teatro, a ver discursos. Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Para que la gente pudiera sentarse en el Areópago. Pues era, creo que circular, no recuerdo, en Grecia, pero tenía así butacas voladas de cemento, y en el centro lo pusieron para que pudiera hablar y para que lo pudieran escuchar, ¿verdad? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciéndole: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ok, ahora vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, que de parte de los gentiles, aunque se les predique y no crean, no hay tanta oposición como alguien que se dice conocer a Dios, como los que hemos visto, los fariseos, los de la circuncisión, que rechinan dientes. Veamos también los frutos. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Ahora, esta bendita palabra, el día que a mí Dios me permitió ser llamado por primera vez, fueron extrañas a mi oído cuando me evangelizaron, porque jamás había escuchado la verdadera palabra de Dios y el evangelio. Para mí era extraña totalmente esta palabra. Así que de igual manera recordemos que el verdadero evangelio, la palabra de Cristo, la verdad, solamente puede llegar por medio de un siervo como Pablo, que tenga el Espíritu Santo, y que mucha gente, cuando se le predica como a mí me lo ha permitido Dios y he tenido el privilegio, gente que por primera vez ha escuchado el evangelio, jamás lo habían escuchado. Les es extraño escuchar la cruz, les es extraño escuchar la resurrección, les es extraño escuchar una nueva vida, les es extraño escuchar que todo, las tinieblas, que el diablo, que tuvo el imperio, les es extraño. Así empezaron a escuchar palabras que nunca, porque así dijo Cristo: por tanto, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio, prediquen estas cosas, bauticen en el nombre del Padre y enséñenles todas estas cosas que eran extrañas y que por eso Cristo los estaba mandando en el mundo, porque nunca se había escuchado. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 44. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.